Muy buenas noches. El Congreso de la República aprobó hoy, en primera vuelta, la reforma constitucional que presentó el gobierno para modificar en Colombia la política electoral. Una de las normas o de las modificaciones más importantes es la que permite a los parlamentarios ser ministros, lo que en opinión de muchos dirigentes políticos, este es un instrumento que rompe el principio de separación de poderes en Colombia. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Alfonso Prada, ministro del Interior. Ministro, han dicho dirigentes de oposición que eso de permitir a los parlamentarios ser ministros es un instrumento perverso para acabar con la división de poderes. Yamil, primero, muy buenas noches, un placer, muchas gracias por la invitación. Segundo, este es el único país del planeta donde está esa restricción de que un político no pueda hacer política, porque un ministro en esencia es un líder político, yo lo soy en el Ministerio del Interior. Lidera políticamente la entidad porque lidera la política pública, lidera la política del gobierno nacional ante la opinión pública. Y en el Congreso de la República se han formado las mejores, tal vez las mejores mentes ilustres de este país que han gobernado. Un senador de la República hoy es presidente de la República, Gustavo Petro. Un senador de la República del otro espectro ideológico fue presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Un senador de la República fue el hombre tal vez más importante de los últimos 50 años que no alcanzó a ser presidente, volvió a ser. Luis Carlos Galán Sarmiento, Horacio Serpa, que murió y no alcanzó a ser presidente y podría haber sido con un gran apoyo del Partido Liberal. Mujeres como Marta Lucía Ramírez, por ejemplo, era senadora de la República y pasó a ser vicepresidente de Colombia. Ministras de Estado que han ido y venido, como por ejemplo Gina Parodi, que fue senadora de la República y ministra de Educación. Ser senador o ser congresista no es una capitis diminutio, no es, digamos, una limitante válida para que no pueda ascender hacia el Ejecutivo a dirigir una política pública. ¿Por qué no se rompe el equilibrio de poderes? Porque cuando llegue a pasar eso, en la eventualidad que un presidente utilice la figura, porque no es obligatoria, es potestativa el presidente, si eso llega a pasar, el ministro nuevo o el funcionario nuevo se le adjudican las mismas incompatibilidades e inhabilidades de cualquier funcionario público como nosotros. Es decir, no puede hacer política, no puede influir indebidamente en la destinación de los recursos para favorecer una campaña. Es decir, es un ciudadano común y corriente que cambia de actividad, se puede ir para el sector privado porque hoy no se puede ir al sector privado. O sea, uno no puede renunciar al Congreso e irse a dirigir su empresa a la casa, ni tampoco a un cargo público donde es experto. De tal manera que me parece que son taras que heredamos del clientelismo tradicional que hacía que se compraran los partidos a través de estos cargos. Y termino con eso, Yamil. Se decía otra vez en el Congreso, yo le digo que llevo ya bastantes añitos recorriendo la vida pública, que todos los gobiernos hacia atrás, exceptuando un pedacito del gobierno de Virgilio Barco, que fue gobierno de Partido Liberal, todos los gobiernos han sido gobiernos de coalición de partidos y los partidos presentan hojas de vida para ir al gabinete. ¿Cuál es la diferencia entre presentar un particular o un miembro del partido y presentar un congresista que pasa a ser ministro? Es lo mismo. Si van a partir de la teoría de parten de la teoría de la desconfianza, como lo decían los congresistas, a los mismos congresistas que se oponían, pues es lo mismo estar en desconfianza en un escenario o el otro. De tal manera que lo que estamos haciendo es sincerando la política. Un último argumento. Si quienes van a un gobierno son técnicamente preparados, pero además son líderes políticos, ayudan a consolidar la fuerza y la legitimidad política que necesita un gobierno para dirigir el país con mayorías en el Congreso, y eso no tiene nada diferente a lo que se hace en Estados Unidos, en Inglaterra, en España o en cualquier país del mundo, que los ejecutivos requieren mayorías en el Congreso para impulsar sus reformas. Esta reforma constitucional se une a reformas como la paz total o el ministerio, para mencionarle dos, o el acuerdo de Escazú que protege el medio ambiente, básicamente porque tenemos mayorías sólidas en el Congreso. Una mayoría sólida es lo que se requiere para un gobierno de cambios profundos. Si no hay cambios profundos, usted no necesita tanto la mayoría. En un gobierno como el de Gustavo Petro se requieren mayorías y hemos hecho un gobierno de coalición transparente y sobre la mesa. Pero a ver, señor ministro, varias cosas. Primero, la función fundamental del Congreso de la República
no es el control político al gobierno. Claro que sí. Y por eso, cuando ustedes entonces, o cuando los miembros del Congreso pueden ser ministros de Estado, ¿qué tipo de control político pueden ejercer sobre Lo el que gobierno? pasa es que cuando ellos pasan a ser funcionarios públicos, a ellos se les hace el control político. La función más importante del Congreso es reformar la Constitución. No, pero perdón. La segunda es hacer las leyes y la tercera es hacer el control. Cuando el funcionario pasa al gobierno, pierde todos los privilegios de congresista, se le aplican las inhabilidades, no puede intervenir en política y se vuelve sujeto de control, como lo soy yo. Yo fui congresista. Con todo respeto, ministro. Sí, claro que sí. Hice mal la pregunta o usted no me entendió bien. Seguro yo no entendí. No, seguramente la hice mal. Si la función, una de las funciones fundamentales del Congreso es hacer control político al gobierno, Sí. ¿qué tipo de control político honesto, serio, cierto, imparcial, control político puede hacer el Congreso al presidente de la República o al gobierno si ellos son aspirantes a ser ministros de Estado? Si hay un ministro, perdón, si hay un ministro que tenga origen en el Congreso y el presidente lo invita a ser ministro, pierde todos los privilegios de Congreso. Pero déjeme terminar la idea, a ver si vuelvo y entiendo o no, o estoy negado. No, yo creo que entendí perfectamente la pregunta y arranqué por ese supuesto. Hoy hay ministros liberales, hay ministros conservadores, hay ministros del partido de la U, hay ministros independientes y todos, no por el hecho de haber sido presentados por el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, el Pacto Histórico, no por eso son ausentes de control político. Todos nosotros somos objeto de control permanentemente, así vengamos postulados o no por partidos de origen. Es decir, la lógica no cambia. El control político se ejerce como una competencia constitucional del Congreso frente a quien esté en el gobierno. No importa su origen, ni su universidad, ni su región, ni su partido. De tal manera que ese argumento tampoco es procedente. ¿No cree usted que se pone en riesgo el control político que debe ejercer el Parlamento sobre el gobierno cuando quien ejerce el control político tiene la opción de ir al gobierno? Todo lo contrario, o sea, sincera la política. Es que la política en Colombia se ha hecho por debajo de la mesa. Los partidos tienen representación y no lo aceptan. Los partidos que tengan representación deben asumirlo de cara a la sociedad. Con el presidente Gustavo Petro asumimos invitar a los partidos para armar una coalición de gobierno mayoritaria que permita hacer cambios profundos. Porque hacer una reforma tributaria que le entregue 100 billones de pesos al presidente para hacer el cambio en materia de salud, de educación, de infraestructura, de vivienda, solamente lo logra con unas grandes mayorías. Y hemos tenido una estrategia de trabajo con el Congreso, hemos tenido una estrategia de armar una coalición mayoritaria y no por eso desaparece el control político. Todos los congresistas, todos los funcionarios permanentemente, todos los días son citados al Congreso y se les hace control político, sean o no sean parte de partidos que sean miembros de la coalición mayoritaria. Eso no desaparece, Yamid. Eso es de la esencia del Congreso. Un congresista llega y se hace sentir en su región o ante el país cuando hace control político, no renuncian a eso. A ver, ministro, mire, el expresidente Alfonso López tenía una frase que reiteradamente usaba, que era esta: y ahora que estamos tan buenos, ¿para dónde nos vamos? Si a raíz de la Constituyente y de la Constitución del 91, esta división de poderes funcionó bien, ¿para qué cambiarla? Es que no cambiamos la división de poderes. Claro. No, pero Yamid, lo que estoy explicando, y he explicado en las 3 respuestas, que sí entendí bien, no entendí mal, es que no se acaba la división de poderes. El legislativo hace lo suyo, hace las leyes, la Constitución y el control. El ejecutivo administra y el judicial juzga, resuelve los problemas. Se mantiene la separación de poderes. Pero puede ser miembro del ejecutivo. Eso es lo que cambia. Hoy hay conmigo varios que venimos de ser congresistas y eso no hace que el Congreso desaparezca. No lo soy hoy, pero lo fui en el periodo pasado o en el antepasado, lo va a hacer en el siguiente. Es normal porque desde el Ejecutivo también se ejerce liderazgo político. Esta relación que hay entre las personas que nombra el presidente y su historia como congresistas es bastante cercana. Él fue senador de la República hasta hace unos meses, Yamid, y eso no hace que se rompa el control político. Y estando él como hombre de la oposición en los demás gobiernos, le hacía oposición
independientemente del partido del que fuera, porque no demanda o no representa la pérdida del control que sea de uno u otro partido. En el Congreso hoy hay 28 partidos registrados, 28 partidos existen en Colombia. Hay registrados en el Congreso algunos de ellos con congresistas. No todo el gabinete va a ser de un solo partido porque sería gobierno de partido y tendría el control político de los demás. Aquí 3 o 4 partidos tienen representación en el gobierno y el resto de partidos hacen control político con mayor énfasis que los demás. Pero incluso los partidos de la coalición de gobierno no renuncian nunca a ejercer el control político o a sus miembros o a los que no lo son. Entonces, si el Partido Liberal cita al ministro de Transporte, que es ministro conservador, es de la coalición, pero no es de su partido, ¿le hacen control político? Claro que lo hacen permanentemente. Mire, usted mencionó ahora que casi todos los presidentes han sido parlamentarios, y es verdad, pero no simultáneamente, mejor dicho, no han pasado. No, es que no va a ser simultáneo. No. Renuncia y se va para allá, pierde su calidad. Retiro la palabra simultáneo. No han pasado del Congreso al Ejecutivo. Después de que fueron parlamentarios, después, no siendo parlamentarios. Y es que la reforma que usted propone es que siendo parlamentarios... Podrían ser simultáneamente, lo existe en medio planeta. No, ¿Sabe dónde existe? Estoy hablando de Colombia. No, pero le voy a decir que este referente ha sido más profundo y ha servido más. Y yo soy hincha de ese sistema, el régimen parlamentario. Quienes son candidatos a la presidencia o a la alcaldía o a las asambleas, quienes son candidatos a la gobernación o a la alcaldía o a la presidencia pueden encabezar la lista. Ellos la encabezan y la cabeza termina siendo presidente. Y quienes ganan en esa lista gobiernan con el presidente y el sistema funciona impecablemente. Pero eso supone la régimen parlamentario. Claro, la elección de un primer ministro. Claro, y este es un régimen semipresidencialista, no es presidencialista pura. De tal manera que ese purismo que lo debatimos, hasta este momento, sí, lo debatimos en el Congreso, no es presidencialista. Esto es semi, ¿no? Imagínense que hay moción de censura. Eso es digno de Inglaterra, del régimen parlamentario. Es decir, que aquí mezclamos elementos y aquí estamos mezclando un elemento que nos permite tener una mixtura que conjuga lo mejor del sistema parlamentario, lo mejor del presidencialismo, como lo hay en otras cosas. Por ejemplo, aquí somos federales, no somos unitarios tampoco, república unitaria. Somos república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades. Somos una mezcla de unitario y federal. En materia presidencialista lo mismo, no somos presidencialistas puras y estas figuras ayudan a mejorar el sistema. Si a usted le gusta el régimen parlamentario, me encanta. ¿Le gustaría también elegir en Colombia a un primer ministro? Me encantaría tener régimen parlamentario y que el mismo pueblo escogiera el gobierno. Con un primer ministro, no podría ser, claro que sí. Es básico. Claro, es que puede ser semiparlamentario, semipresidencialista, puede ser parlamentario presidencialista. ¿Y a usted le gusta la figura del primer ministro? A mí me gusta mucho el régimen parlamentario, lo confieso, pero ese no es el tema. En Colombia estamos todavía muy lejos. Como el sistema federal, me encanta. Creo que el sistema federal es una maravilla, pero todavía estamos lejos de serlo. Pero tenemos rasgos de un régimen y del otro. Entonces, grandes debates, ya me falta. Ahora, miren, ¿de qué manera los sectores minoritarios del Congreso de la República pueden resultar afectados con esta norma? ¿De qué manera, señor ministro, esta reforma afecta a las minorías en el Parlamento? Bueno, un partido político mayoritario presentó en el Senado, y no se tramitó, pero se tramitó en la Cámara, la posibilidad de que haya listas de coalición entre todo tipo de partidos, no importando la representación o los votos que hayan sido obtenidos por ellos en la elección anterior. ¿Qué dice la norma que está vigente en este momento? Que solo pueden presentar listas de coalición los partidos minoritarios que máximo obtengan el 15%. Al eliminarse el 15%, cualquiera puede hacer coalición. ¿Qué significa eso? Pueden los minoritarios hacer coalición para llegar al 15%, lo pueden hacer y con eso lograr la representación del 15% del Parlamento, lo pueden hacer como lo están haciendo. 2, puede un partido grande, mayoritario, un partido grande, asociarse con una minoría y ayudarle a llegar
es una vía mucho más sólida para el partido minoritario para poder llegar. Pueden dos partidos grandes, por ejemplo, el Partido Verde, que no les gustó mucho esta medida. Que no les gustó mucho, no. Que no les gustó. No, pero además son un partido grande. Sí, pero que no les gustó. Son un partido grande. La pregunta es, pero que no les gustó. El Partido Verde se puede aliar con el Partido Liberal en una región porque tienen sintonía ideológica, se parecen mucho. O el Verde, el Liberal con el Pacto Histórico se pueden aliar en una lista. Lo que dice la reforma es, ¿por qué no? Si democráticamente se pueden integrar en un solo partido. Que el partido crece y es grande, sí. Eso implica que desaparece la minoría, depende de la estrategia de la minoría y con quién se asocie para no desaparecer. Es pura estrategia electoral lo que están planteando. Ese va a ser el debate, uno de los debates, Yamil, le anuncio, más importantes de la segunda vuelta, porque van a tener que llenarse. No es una posición del gobierno, le quiero decir, este no es un artículo del gobierno, pero van a tener que llenarse muchos argumentos por la segunda vuelta. Perdón la interrupción sobre lo que usted mencionó ahora. Mire, el senador Inti Asprilla, a propósito del Partido Verde, dijo lo siguiente: se quiere imponer la lista cerrada y eso es malo para la democracia. La decisión del pacto histórico de hacer una lista cerrada fue una decisión propia, pero no deben hacer eso a través de la reforma política. ¿No tiene razón? La única manera de hacerlo es a través de una reforma política si se quiere plantear que exista la lista cerrada. Y si me permite, hablamos un poco de la lista cerrada, que es lo que están cuestionando allí. ¿Qué significa la lista cerrada? Hoy la lista abierta es que en una misma lista compiten entre sí y terminan casi volviéndose enemigos. Hay partidos, le doy fe, en el Congreso que tienen, digamos, 20 congresistas y los 20 tienen 5 fracciones ideológicas diferentes. ¿Por qué? Porque fueron elegidos en lista abierta y cada uno obedece a su propia financiación, a su propio discurso. Entre más se contraste ideológicamente con el otro, más se distingue en el elector y más capta votos. Entonces la coherencia está supremamente fraccionada en muchos partidos y además en algunos alternos y modernos, o se dicen modernos, y eso hace que se pierda la coherencia ideológica. Cuando usted llega a la puesto de votación, y a usted le toca cada vez que hay una elección de un congreso, un consejo, usted tiene que votar la L14, la L15 o el C2 o el partido B35. El tarjetón es imposible manejar. Lo que queremos es simplificarla. ¿Qué significa simplificarla? Que las listas sean cerradas, que todos los 10 candidatos o los 100 candidatos hagan una sola campaña con un discurso coherente ideológicamente. 2, que sean paritarias, que la mitad sean hombres y la mitad sean mujeres. 3, que esas mitad de hombres y mujeres se alternen, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Si elige 10 senadores... No, exacto, eso es lo que hay hoy, las mujeres para abajo. Por eso son minoritarias en las corporaciones, siendo el 50% de la población. En una lista abierta nunca se logra paridad. En una lista cerrada con alternación, si usted elige 10 senadores, 5 alternados van a ser mujeres y 5 hombres. Se legitima la democracia y se incorpora a las mujeres a la vida pública de verdad. Pero además de eso, la reforma tiene un elemento adicional clave y es financiación 100% pública. Así fue aprobado. Antes del tema. No, digo, es que en estas listas cerradas se aminora la financiación porque no hay 10 financiándose con 10 cuentas, sino una sola. Pero perdone, antes de la financiación, a propósito de lo que usted menciona, ministro, del beneficio para las mujeres, mire lo que dice Caterina Miranda, del representante del Partido Verde. Si le digo al país, al presidente Petro y a los colombianos que tengo dolor, vergüenza y una profunda decepción. Yo hice parte de la jefatura de debate de la campaña de Gustavo Petro. Yo ayudé a que fuera electo y me duele profundamente que en este gobierno, con el aval de ustedes, el Congreso, estén acabando con las minorías. Lamentablemente, tengo que decirle al país que este no es el cambio. No, yo lamento mucho esa declaración y creo que está completamente equivocada. Ella fue parte de la jefatura de debate, yo la nombré, trabajó en mi equipo, yo fui el jefe de debate de la campaña del presidente y le doy fe de que este compromiso lo hizo desde la campaña y hemos venido trabajando en mejorarlo con los partidos, con académicos, etcétera.
No, esto sí que cambia la política a fondo. De pronto no le sirve a unos congresistas o a unas congresistas que les fue bien en la campaña pasada y piensan que las reglas se tienen que mantener estables porque a ellos les va bien o a ellas les va bien. No, aquí estamos pensando en el país, Yamil. Aquí estamos esperando que haya mucha más catering en el Congreso de la República, que haya mujeres indígenas, campesinas, de las regiones, que las mujeres tengan la oportunidad de verdad de llegar y que legitimen la democracia, que la animen intelectualmente, que la mejoren sensiblemente. Yo sí estoy convencido, absolutamente convencido que este cambio se reflejó en la elección anterior en donde ella menciona que apoyó al presidente Gustavo Petro. ¿Por qué razón, Yamil? Porque lo que hizo Gustavo Petro en la última elección fue cerrar las listas del pacto histórico y meter la mitad hombres, la mitad mujeres con alternancia. Eso logró 20 senadores, la lista más grande de Colombia en el Senado de la República. 20 senadores, 10 son mujeres, 10 son hombres. Hubo identidad ideológica. ¿Sabe cómo votaron los congresistas del pacto histórico? Todos por esta reforma, como para que ella o cualquier persona diga que esto no obedece realmente a una política por la que votó el pueblo colombiano. El pueblo colombiano votó y eligió a Gustavo Petro con una lista cerrada del pacto histórico, con paridad y alternancia. Si hay algo coherente que estamos haciendo en el Congreso, es precisamente trabajar por la lista cerrada. No, yo creo que hay que trabajar más en el diálogo, seguramente con algunos sectores que han estado reticentes, pero aquí hay un cambio profundo. Ahora, eso va de la mano con que no haya bolígrafo, ¿no? No, pero perdón un momentito, perdón. Yo me le voy anticipando siempre. Perdón, no. Pero vuelvo y empiezo. En la Constitución del 91 estableció la lista abierta, la lista cerrada. Entre otras cosas primero, acabar con el bolígrafo. Segundo, darle fuerza electoral a los partidos minoritarios, como lo hubo. Tercero, luchar un poco contra el cacicazgo, que es el que nombra el partido para encabezar la lista. ¿Eso se perdió o se pierde? No, todo lo contrario. Bolígrafo. Todo lo contrario. Esta es una reforma contra el bolígrafo y contra la arbitrariedad en la selección de una lista cerrada. Que no sea, yo hice parte de una lista cerrada. ¿Sabe quién la hizo? La lista cerrada mía la hizo Antanas Bocos. No, pero perdón. Entre otros. ¿Contra el bolígrafo? Claro, pero si le voy a decir por qué. A ver. No, claro, ya sé para dónde va, yo me anticipo, Yamil. Las listas cuando eran cerradas las hacía el presidente del Partido Liberal o el presidente del Partido Conservador. Sí. Hay temor en algunos de que eso pase porque no han leído bien la reforma. La reforma dice listas cerradas, pero el partido que no utilice mecanismos democráticos en su elección, es decir, que vuelva al bolígrafo, pierde la personería jurídica. Tiene un año. Cada partido político que existe hoy, los 28 que existen hoy, tienen un año para adoptar en sus estatutos los mecanismos democráticos a través de los cuales se pueden hacer consultas previas populares que financiará el Estado para la integración de la lista. Y a mí, si soy ministro del Interior para ese caso, para ese tiempo, al Ministerio del Interior le dan 3 meses a partir de la promulgación de la reforma constitucional para que presente un proyecto de ley estatutaria que regule la democracia interna de los partidos para garantizar que si no han acomodado los estatutos haya una norma legal que los obligue a unas condiciones democráticas. Se elimina el bolígrafo, no es una reforma mal hecha. Ese complemento desdice de todos los que han criticado por no leer bien la reforma que está democratizada la decisión. Pero entonces, señor ministro, ¿cómo proyecta usted hacer, primero, para democratizar internamente los partidos, para reformar democráticamente el intestino de los partidos? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, entonces va a haber una ley estatutaria que tengo que elaborar o tiene que elaborar el Ministerio del Interior por decisión de este acto legislativo en el que presenta los mecanismos de democracia que van a hacer que la decisión no sea unilateral de una persona. ¿Mecanismos de democracia? De democracia interna de los partidos, ya le explico cuál es. Hay uno en concreto que vamos a tener que llevar. Va a haber unas consultas populares. Ministro, perdón, es que desgraciadamente el tiempo por hoy se nos ha agotado. Lo lamento mucho, pero lo quiero invitar a continuar hablando conmigo claro, para transmitir mañana y explicarle al país cómo es la idea de la democratización interna de los partidos. ¿Mañana empezamos en este punto? Sí, señor. No, me quedo, me voy para esta, mañana vengo. Gracias, ministro, muy amable.
Continuamos entonces mañana con el señor doctor Alfonso Prada, ministro del Interior, y la reforma política que está en marcha. Gracias por la sintonía. Los invitamos a que continúen aquí, en los 101 CMI.